Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. La comunión con el Espíritu Santo les acompañe. Les saluda su amigo y pastor Joanela Solá desde Estados Unidos. Este es el devocional Aliento de Vida. Y hoy hablaremos del tema: Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Sí, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Cuando Jesús vino a la tierra, uno de sus principales mensajes que él predicó fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ese fue parte del mensaje que venía predicando el profeta Juan. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de transformación, de liberación, preparando el camino para la venida de Jesús. Y cuando Jesús inicia su ministerio, después de ser bautizado por el mismo profeta, el Espíritu Santo descendió y dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Y lo más maravilloso es que Jesús, siendo Dios, hecho hombre, a través de la persona del Hijo, que es Jesucristo, Él se sometió a la autoridad del profeta Juan para ser bautizado. Bautizado en aguas, que era la práctica para perdón de pecados. Pero me llama la atención algo. Después de la venida de Jesús, pensamos que los pecados son perdonados a través de nuestras obras. Y no es así. Los pecados son perdonados por Jesús a través de la fe. ¿Sí? La fe en Jesús. Una de las cosas importantes es que Jesús cumplió la ley y Él nos transicionó a un nuevo y mejor pacto, un nuevo y mayor pacto que el anterior. Sin embargo, Él no abrogó la ley, Él vino para cumplirla y para poder darnos un nuevo camino para poder llegar a Dios, porque el ser humano, a través de sus pecados, de nuestros pecados, estábamos apartados y destituidos de la gloria de Dios. Y es por ello que Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree sea salvo y no se pierda. Jesús no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y a través del acto del sacrificio de Jesús, nosotros recibimos la vida eterna, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la ley no fue abrogada y queda vigente y activa, que es el antiguo pacto o llamado Antiguo Testamento. Quedó vigente para que podamos usarlo y vernos en un espejo a través de él, de que nuestra forma de vivir, nuestra condición es pecaminosa, y veamos que no tenemos escapatoria, que somos pecadores, que estamos condenados a la muerte, que estamos condenados a muchas cosas si no tenemos un Salvador. Y podamos sentir a través de la ley de Dios, podamos vernos en un espejo cuáles son nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras debilidades. Y podamos sentir la necesidad de ese Salvador, que es Jesús, quien hizo un nuevo pacto, que nos transicionó del pacto de las obras al pacto de la gracia. Jesús nos transicionó del pacto de las obras al pacto de la gracia. Las obras era por cumplir rígidamente la ley. Ese es el pacto de las obras. Pero el de la gracia no tienes que hacer nada. Ya Jesús solo Él pagó y cumplió todo, porque ningún hombre podía cumplir la ley completamente. No había hombre sobre la tierra que pudiera cumplir cabalmente la ley, ni los sacerdotes que estaban consagrados para el acto de redención, de interceder ante Dios, ¿sí? De interceder ante Dios por los pecados del pueblo. Los sacerdotes tenían el trabajo de poder ir ante el pueblo, ante Dios, y ofrecer un sacrificio de animales, vertir la sangre de esos animales, quemarlos, ofrecer incienso a Dios para perdón de nuestros pecados una vez al año. Pero Jesucristo, que representa el nuevo pacto, Él
vino, cumplió la ley, cumplió todas las obras que la ley como tal de no quebrantar ninguna, y Él nos transicionó a través de Jesús a un nuevo pacto, que no está basado en obras, sino solo fe. Porque todo ser humano comete pecado continuamente, todos seguimos pecando, seguimos cometiendo cosas que no deben ser. Y a través de ello, siempre debemos tener la necesidad de Jesús. Conversando con alguien, le decía, ¿por qué Jesús solo se llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados y no nuestras debilidades? ¿Sabes por qué? Porque si Dios se lleva nuestras debilidades también, entonces nos creeríamos perfectos. Y es necesario que Jesús haya vencido por nuestros pecados. Él venció y pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque eso es por la fe. Pero las debilidades permanecen en nosotros para que no caigamos en el error que cayó Luzbel, que se creyó perfecto, aunque dice la Escritura que él era el sello de la perfección. Y podamos recurrir a Dios con la necesidad de ser salvos a través de Jesucristo, por la fe en Jesús, reconociendo el acto que Jesús hizo de salvación por nosotros, de morir, de ser crucificado, lacerado, escupido, traicionado, vituperado, blasfemado por causa de nuestros pecados y nuestras rebeliones. El pago de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Las llagas de Jesús, el sacrificio de Jesús, la lanza que clavaron en su costado, la traición que vivió Jesús, todas esas cosas que nuestro Jesús vivió, wow, es digno de conmemorar y recordar. Es digno de recordar y de amar apasionadamente, porque no hay ni el mejor amigo en esta tierra podrá darlo todo como lo dio Jesús por ti y por mí. Solo Jesús, solo Él. Quiero decirte que Él es un Dios de vivos y no de muertos, porque Él es el Dios de aquel que le reconoce como Dios. Y para reconocerle a Dios, para que nosotros reconozcamos a Dios, el Padre Eterno, como nuestro Dios, entonces necesitamos reconocer primeramente a Jesús. Porque aquel que recibe a Jesús, dice Dios, yo no le echo fuera. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dijo Jesús. Si reconocemos a Jesús, entonces confesamos a Jesús, creemos en Jesús, vivimos con Jesús, caminamos con Jesús, permitimos que Jesús more en nosotros, entonces Jesús nos guía al Padre. Jesús nos revela al Padre. Jesús nos ayuda a tener una relación con el Padre. Y entonces el Padre nos recibe y nos adopta como hijos. Ya no somos bastardos, ya tenemos un Padre eterno. Él nos adopta como hijos. Entonces nosotros podemos llegar a Dios por la fe. Y cuando te digo que Jesús se llevó en la cruz nuestros pecados, pero no nuestras debilidades, es para que de continuo tengamos la necesidad de Jesús. Necesitemos de un Salvador, necesitemos de un libertador, necesitemos de alguien que nos levante, que nos liberte, que nos restaure, que nos prospere, que nos dé paz. Dios es un Dios de vivos. ¿Sabes por qué? Porque Él recibe al que recibió al Hijo. Porque Él lo dio todo. Él te amó tanto y nos amó tanto que cuando Él envió a su Hijo, Él sufrió. A Dios le dolió ver que su Hijo sufría. ¿Tú darías tu hijo o tu hija para darle vida al peor delincuente en esta tierra? No. Dios lo hizo por ti y por mí. Sin importar nuestros pecados y rebeliones, Él entregó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, nuestro Salvador. Y cuando vamos descubriendo que somos débiles en la fe, que necesitamos vencer áreas en nuestras vidas que tal vez no hemos vencido, que no hemos logrado cerrar puertas de pecado, de prácticas, de malos hábitos, de malos pensamientos, de malos sentimientos, de malas formas de vivir,
acciones, decisiones, cuando nos sentimos que tal vez no logramos la salida ante circunstancias, cuando sentimos que tal vez nos hemos sentido solos, abandonados, traicionados, nos hemos sentido sin fuerzas para seguir luchando y para avanzar, ahí entra en acción Jesús. Porque todas estas debilidades, Jesús dijo, bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es mi Jesús! Y quiero leerte la escritura, donde la palabra del Señor nos enseña que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¡Wow! Jesús, el Señor, el Salvador, Él es nuestro Señor. Yo quiero que ahí tú medites. Jesús es tu Señor. Dios de vivos y no de muertos. ¿Por qué? Porque el que camina sin Jesús está muerto. Jesús dijo, cuando se refirió a los pobres de espíritu, se refirió a las personas, a las almas que caminaban sin Dios. Y todos necesitamos a Dios, todos, pero no todos lo tienen. No todos tienen a Dios. Jesús dijo, de boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará su descendencia a su hermano. Hubo pues entre vosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Una mujer, murió su marido, y todos sus hermanos eran 7. Según la cultura y según la tradición de ellos, debía casarse para que esa mujer no perdiera su descendencia, su hermano no perdiera descendencia. Y entonces ellos están preguntándole a Jesús, pero esta pregunta es para tentar a Jesús. Maestro, y en la vida eterna, en la venidera, en la resurrección de los muertos, o sea, ¿quién se va a quedar con ella de los 7 que se casó? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorantes, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Jesús les dijo que están errando, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¡Wow! Jesús nos está diciendo que vamos a ser como los ángeles en el cielo. Nosotros vamos a ser como los ángeles en el cielo, dice el Señor Jesús. Qué maravilloso que nuestro Jesús está diciendo que en el cielo no vamos a tener necesidad de casarnos, tener hijos, preocuparnos por nada. En su presencia en el cielo, cuando estemos en la próxima vida, habrá descanso. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído de lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Wow! Oyéndole la gente se admiraba de su doctrina. Jesús le dijo que Él era un Dios de vivos y no de muertos. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que la persona que Dios considera viva es aquel que ha recibido a Jesús. Y aunque muchos se creen sabios en su propia prudencia, yo quiero decirles a qué se refiere Jesús en Mateo
capítulo 22, Jesús narra una parábola del banquete de la boda. Y Él explica el reino de Dios. Porque la resurrección es para nosotros, después de esta muerte física, porque hay dos tipos de muerte, muerte física y muerte espiritual. El que está sin Dios puede estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Pero el que está con Dios está vivo físicamente y está vivo espiritualmente. Aún una persona puede fallecer físicamente, muere, biológicamente muere, pero está vivo espiritualmente, porque va a la presencia de Dios. Entonces, quiero explicarte esto. Mira, dice el libro de Mateo capítulo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar de la parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quién es ese hijo a quien el rey hizo banquete? Jesucristo. Jesucristo le hizo banquete, Dios le hizo banquete a su hijo Jesucristo. Y le dice: y el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso a esto, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. La gente, Dios está llamando a las personas que vengamos al arrepentimiento, que vengamos y nos rindamos a Él. Dios está llamando a que vengamos a las bodas del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Venir a las bodas es venir y rendir tu corazón ante su presencia y participar del sacrificio de Jesús a través de creer en Jesús y creer en el sacrificio que Él hizo de morir por nuestros pecados, y que recibimos la vida eterna, el poder de la resurrección manifiesto en esta tierra. Aún en esta tierra somos resucitados desde esa muerte espiritual. ¿Por qué? Porque creímos en Jesús, confesamos a Jesús, vivimos con Jesús, tenemos una relación con Jesús, y entonces a través de caminar con Jesús estamos siendo partícipes de esta boda, de esta celebración que es todos los días, every single day. Todos los días nosotros celebramos las bodas del Cordero con nuestro Padre Eterno. ¿En qué sentido? Bueno, que nosotros participamos de las celebraciones, de la adoración, del poder tener una relación íntima con Él, porque cuando nosotros recibimos a Jesús, nos casamos con Jesús, somos la iglesia, somos la novia, que la prometida del Padre de Jesús, y al tener una relación con Jesús, nosotros nos casamos con Jesús, vivimos una vida continua con Él, y automáticamente, si nos vamos a una boda, tenemos una relación, fuimos vestidos espiritualmente, revestidos con vestimentas más blancas que la nieve, dice la Escritura, con lino fino resplandeciente, dice el libro de Apocalipsis, que todos los hijos e hijas de Dios que han sido resucitados de la muerte y de la condenación, han pasado a vida eterna por la fe en Jesús. Entonces somos vestidos, revestidos de gloria, revestidos con vestimentas espirituales, participantes de una boda, una celebración en la cual Dios llama, y Jesús está hablando de la parábola de que el reino de los cielos es como una boda, es como un banquete de boda, y Él lo está explicando como una parábola. Y yo quiero que tú me entiendas que si tú has creído en Jesús, tú estás participando de estas bodas. Y mira, dice: he aquí he preparado mi comida y toros y animales engordados mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dios te está convocando, ven a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a su labranza y otros a sus negocios. Hay momentos en los que Dios quiere que prestemos atención y quiere que nosotros nos rindamos a Él y obedezcamos a su voz, de buscar su rostro, de buscar su presencia, de buscar a conocer más de su palabra y de sumergirnos más en Él. Pero a veces el afán del día a día nos consume nuestra relación con Jesús, nos apaga el fuego, nos separa de su presencia. A veces las aflicciones, las circunstancias, los problemas los engrandecemos más que el Dios Todopoderoso, que puede sacarnos y vencer todas esas circunstancias en nuestras vidas y darnos la victoria. Dice, versículo 6 de Mateo 22, y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Hay gente que está tan afanada aún en sus áreas en las cuales puedes también estar sirviendo en el ministerio,
en una iglesia, en una congregación, en una religión, y están matando a aquellos también que les sirven. Hay gente que está más afanada por levantar su ministerio, su nombre, por levantar algo, una visión, un imperio de hombre, y está acribillando a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, a aquellos que quieren servir al Rey de Reyes con pasión. Lamentablemente, esto es parte de lo que estamos viviendo y Dios quiere que nosotros participemos de la boda. Pero mira, y yo quiero hablarte a ti, pastor y pastora, tú que tal vez vas a escuchar esta palabra, ministro, apóstol, persona que tenga a cargo un ministerio, ten cuidado de no estar matando y vituperando y destruyendo a los hijos o hijas de Dios que sirven en un ministerio, que están sirviendo a Dios, y que porque tú tienes una visión trazada de una manera, yo entiendo que Dios le da la visión al ángel de la iglesia, pero a veces hay hombres y mujeres de Dios que caen erráticamente y acribillan a los hijos e hijas de Dios que tienen un corazón y devoción de servir, porque no se alinean a su visión, mas no a la visión de Dios. Y es importante que sirvamos a Dios, no al hombre, porque sirviendo a los hombres también servimos a Dios. Pero cuando me refiero a esto es servir a que todo lo que se está haciendo esté alineado a la palabra de Dios. No levantar imperios de hombre, es levantar a Jesús. Jesús dijo, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí. Entonces aquí dice, Jesús habla de aquellos también, otros que tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Y hay hombres y mujeres de Dios que tampoco pueden estar acribillando a los pastores que han cometido errores. A siervos y siervas de Dios que han podido cometer errores como tú y como yo en cualquier momento. Así como fuimos liberados, transformados, restaurados, no somos quien para juzgar. De eso se encarga Dios. Es importante ver nuestras vidas y sacar las vigas de nuestros ojos. No somos quien para acribillar la vida espiritual, ni ministerio, ni llamado de nadie, porque a Dios daremos cuenta. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Al oírlo el rey, el Padre eterno, al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas. ¡Wow! No quisiera estar en los zapatos de esas personas que están siendo homicidas, que se creen sabios en su propia prudencia, que dicen que Dios les habló y les mostró y están acribillando a cualquier cantidad de personas espiritualmente y ministerialmente, amputando los miembros del cuerpo porque todos somos necesarios. 5 son los dedos de la mano. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pues cada uno son distintos tamaños. Así somos cada uno en el cuerpo de Cristo. Dice, y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre, y no estaba vestido de boda. En la boda estaba un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo el rey, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, el hombre que no estaba vestido de boda, enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Con esto cierro. Muchos somos llamados, pero pocos serán los escogidos. Y es importante que tengamos presente que debemos preocuparnos por vestirnos nosotros espiritualmente conforme a la voluntad de Dios. Nos revestimos de justicia, practicando la justicia, viviendo una vida de integridad, viviendo una vida de obediencia a Dios, viviendo una vida de amor, de entrega y de misericordia. Porque así como nosotros hemos sido con otros, serán con nosotros también. Lo he vivido yo, que muchos errores he cometido en mi vida. He cometido muchos errores. He cometido pecados, fallas, de las cuales Dios me libró, me libertó, me transformó y me restauró. Y yo estoy seguro que Dios lo está haciendo contigo. Revísete espiritualmente. Hoy ríndete a Jesús. Arrepiéntete de todos tus pecados. Yo quiero invitarte allí donde estás. Inclina tu rostro, donde quiera que estés.
Deja que el Espíritu Santo ministre a tu vida. Y dile: yo me rindo a ti, Señor. Yo me arrepiento hoy de todos mis pecados. Yo te confieso como mi único y suficiente Salvador. Dile: te abro mi corazón, Jesús. Ven a mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias por la salvación. Yo quiero invitarte allí, hombre o mujer de Dios, si tú también has fallado, has cometido muchos errores, has destruido personas, o tú, hombre o mujer de Dios, has destruido o has blasfemado o te has levantado contra pastores, contra líderes, ministros, contra siervos de Dios. También vamos, arrepiéntete hoy. Pídele perdón al Señor, porque cada uno con la viga que mide será medido. Vamos, dile ahí: yo me rindo a ti, Jesús. Hoy me arrepiento de todos los pecados, de todo lo que he murmurado, he hablado, he blasfemado. Yo me arrepiento de todas las prácticas, de todas las cosas que he hecho que no te agradan, Padre eterno. Hoy decido practicar la justicia, vivir conforme a tu voluntad, Padre eterno. Hoy decido obedecerte. Hoy decido rendir mis coronas y no creerme sabio en mi prudencia. Hoy decido abrir mi corazón a ti, Jesús. Te doy gracias por la salvación. Gracias por libertar mi vida, por restaurarme, por prosperarme, por bendecirme. Gracias porque hoy paso de muerte a vida. Hoy paso de escasez a sobreabundancia. Hoy paso de enfermedad a sanidad. Hoy paso de opresión a libertad. Hoy paso de cualquier condición de destrucción a vida y a prosperidad y a vida eterna, a gracia y favor de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Comparte este devocional con tus contactos, conocidos y amigos y sé parte de la bendición que otros necesitan. Te invito a que le des like a este video. Vamos, suscríbete en este canal, Devocional Aliento de Vida. Suscríbete, búscalo en YouTube. Te invito también a que los compartas con tus contactos, conocidos y amigos y seas parte de la bendición que otros necesitan. Porque cuando pensabas que todo estaba perdido, Dios trae aliento de vida. Bendiciones.